Con la palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Bien, mis amados, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, vamos a leer de los versículos 24 al 29. Y dice así la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el día de hoy queremos titular este mensaje: y enseñanza con autoridad. Cuando decimos "y", es porque es el último de esta serie. El último de esta serie que tenemos más de un año predicando acerca del Sermón del Monte. En el día de hoy, si el Señor nos permite, queremos terminar la enseñanza con autoridad de Jesús. Ustedes recordarán que el domingo pasado hablábamos del énfasis que Jesús hace en nosotros no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino más bien hacedores. En nosotros no solamente decirle a Jesús, Señor, Señor, sino más bien en nosotros hacer la voluntad del Padre Celestial. Eso es lo que nos hace verdaderos discípulos de Cristo. No decir, no escuchar solamente, sino eso que oímos, eso que decimos, hacerlo también. No solamente oidores, como nos dice el Señor a través de Santiago en su libro. No solamente oidores, sino oidores y hacedores. El Señor también nos enfatiza de que debemos cuidarnos de los falsos profetas, pero también nosotros cuidarnos de ser falsos profetas, de ser falsos profesantes de Cristo. Son muchas las personas que dicen ser cristianos, pero su vida, su conducta desmiente tal afirmación. Una persona no es cristiano porque pertenezca a una iglesia cristiana. Una persona no es cristiano porque diga ser cristiano. Una persona es cristiana cuando su vida está en consonancia con la vida de Cristo. Es la vida, es la forma de vivir, es su conducta por el motivo correcto, no solo hacer lo correcto, sino también por el motivo correcto, porque usted puede estar haciendo lo correcto con un motivo incorrecto. Usted puede ser un conocedor de la Biblia simple y llanamente para demostrarle a todo el mundo lo bueno que usted es sabiendo Biblia, lo sabio que es, todo lo que sabe. Y eso es orgullo, eso es pecado. Entonces no solo es saber lo que dice la Biblia, no solo es querer conocer lo que dice la Biblia, es quererlo conocer por el motivo correcto. ¿Y cuál es el motivo correcto? Traerle gloria a Dios. Y cuando entonces sabemos para traerle gloria a Dios, no humillamos al que no sabe, sino que enseñamos con amor, en paciencia, al que no sabe. Estuvimos viendo el domingo pasado que el Señor no nos está diciendo con esto de que la salvación se gana al poner en práctica lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte, sino más bien que este mensaje fue dirigido a sus discípulos. Primero hay que ser discípulo de Cristo. Primero hay que recibir el perdón de nuestros pecados. Primero hay que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer nuestra condición pecadora.
y que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y después de estar en esa condición, entramos al Sermón del Monte para conocer cuáles son los principios que rigen al reino de Dios, al reino al que pertenecemos. Veíamos también el domingo pasado de que estos dos tipos de oyentes de la palabra de Dios no son como pensamos que los necios solamente están fuera de la iglesia. Sí son necios, pero también dentro de la iglesia pueden haber necios. ¿Cuáles son esos? Los que dice Jesús, este hombre insensato que escuchó pero no puso en práctica, no vivió la enseñanza de Jesús. Los dos estaban en la iglesia, los dos edificaron, trabajaron, los dos construyeron su casa. Y como ustedes recordarán, es más, es probable que el que no cavó para cimentar sobre la roca hizo una casa más rápido, hizo una casa más bonita. ¿Por qué? Porque había trabajado menos. Pero cuando vinieron los embestimientos de la vida, cuando es investido por la vida, que todos recibimos esos procesos, todos sufrimos pérdidas. Pérdida de trabajo, pérdidas financieras, pérdida de salud, pérdida de seres queridos. Todos somos atacados, como dice aquí, que vinieron las lluvias, los vientos, el río, y dio con ímpetu sobre aquella casa. Todos recibimos esos mismos ataques. A veces ataques de nuestra carnalidad, a veces ataques del mundo, a veces ataques de Satanás. Todos pasamos por ahí. Ahora, ¿dónde está la gran diferencia en estos dos tipos de personas? Estos dos tipos de oyente, en que el que solo escucha, lo que hizo fue hacer su casa en la arena. Pero el que escucha y obedece, hace su casa en la roca. Y terminábamos diciendo el domingo pasado, de que por eso usted ve que este mismo proceso del COVID a algunos los ha acercado más al Señor, pero hay a otros que hasta de la iglesia se han alejado más. Y acariciamos la idea, añoramos de que esas personas solo se hayan apartado de la iglesia y no del Señor. Pero el hecho de estar apartado de la iglesia es una gran señal de que su relación con Dios no está buena. Si bien es cierto que el hecho de venir a la iglesia no garantiza que usted tiene una buena relación con Dios, no menos cierto es que el que tiene una buena relación con Dios no hace negociaciones con asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el que tiene una buena relación con Dios, lo primero es que le obedece. No se hace solamente oidor. Y en segundo lugar, el que tiene una buena relación con Dios ama a Dios y quiere visitar a Dios en su casa. ¿Y cómo le llamamos al templo? La casa de Dios. ¿Qué vemos también rápidamente en estos constructores? Que cada uno eligió qué hacer. Cada uno eligió qué hacer. Uno elige construir en la arena, a flor de tierra. Esta persona hizo quizás un escarbadito de gallina. Ustedes ven como las gallinas cuando escarban, un escarbadito ahí en la tierra, y comenzó a clavar madera de inmediato en la tierra, sin ningún tipo de cimiento, sin ningún tipo de firmeza. Comenzó. ¿Pero lo obligaron a eso? No, eso fue una decisión personal de él. De edificar sobre la arena. Y cualquiera que tenga 2 dedos de frente, o que tenga por lo menos los ojos en la cara, sabe que usted construir en la arena es de necio. Oye, pero usted no tiene que ser ingeniero, usted no tiene que coger un cursito más leve de construcción y saber que si usted construye en arena, desde que llegue el agua, se le va a llevar la arena que está debajo, porque la arena no tiene firmeza. Pero hay otro que elige edificar sobre la roca. ¿Y qué es la roca en esto?
en esta parábola, la obediencia al mandamiento de Cristo. El mismo Jesucristo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es edificar sobre la roca aquí? Es edificar obedeciendo el mandamiento de Cristo. Eso representa la obediencia al mandamiento de Cristo, representa la firmeza que da el cimiento puesto en la roca. Cuando una construcción, y de hecho, vuelvo a repetir, no me quiero extender mucho en esta parte, pero usted ha pensado, aquí tenemos nosotros el mejor ejemplo para hablar de esto. ¿Usted ha pensado que siendo Manhattan una isla pequeña, es una isla pequeña, ¿por qué si es una isla pequeña como es, hay rascacielos tan altos? Porque Manhattan es una roca. ¿Y por qué entonces en ese lugar se puede, pero en otros lugares no? Porque el otro lugar no tiene ese lecho rocoso. Una roca, de hecho, esa roca tiene su nombre porque es una de las rocas más fuertes, duras que hay en el mundo. Pero también usted ve por qué en el Midtown hay esos edificios altos y no en Washington High. ¿Por qué no para la parte? Porque ya esa roca no se extiende para allá. No es lo mismo. Cuando se edifica sobre la roca hay firmeza. Pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser cristianos firmes? Es nuestro conocimiento bíblico, no solamente eso. Usted tiene que tener el conocimiento, porque usted no puede obedecer la ley de Dios si usted no la conoce. Usted no puede obedecer los mandamientos de Cristo si no los conoce, pero el solo hecho de conocerlos no le hace a usted edificar sobre la roca, no le da a usted firmeza en la vida cristiana. ¿Cuándo le llega a usted firmeza en la vida cristiana? Cuando usted obedece esos mandamientos de Cristo. Mire, y esto es fácil de verlo. Cuando un cristiano es un cristiano firme y cuando un cristiano es un cristiano endeble, así mire que si la brisa viene para acá, para allá se va. Si la brisa viene para otro lado, para el otro lado se va. Así hay cristianos, pero hay otros que los que vienen son firmes. ¿Por qué? Porque están edificados sobre la roca. ¿Y cuál es esa roca? Cristo dice en este caso, porque recuerden que en la mayoría de los pasajes bíblicos, cuando se habla de la roca, se está hablando de Cristo, del sacrificio de Cristo, de estar en Cristo para recibir el perdón de nuestros pecados. Pero en este caso, lo que nos da firmeza a nosotros como cristianos es nosotros obedecer el mandamiento de Cristo. Si no obedecemos el mandamiento de Cristo, podemos tener el conocimiento que tengamos, podemos tener el tiempo que tengamos en la iglesia. Es más, podemos desarrollar grandes ministerios, y no voy a volver a hablar de esto porque ya los versículos 21 al 23 estuvimos hablando de eso. Cuando aquellos se acercarán y dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le dice el Señor? Nunca los conocí. Por tal razón, lo que nos hace a nosotros edificar sobre la roca no es el ministerio que desarrollemos en la iglesia. Lo que nos hace a nosotros edificar sobre la roca es obedecer a Cristo. Esto es lo que hace a un cristiano firme o lo que hace a un cristiano endeble. El escritor a los Hebreos le dice: otra vez tengo que venir con lechita donde ustedes.
Una cosa que ustedes deberían estar comiendo alimento sólido. Y también el apóstol Pablo le dice a los corintios lo mismo. Otra vez. Y le dice a los gálatas, y es que tengo que estar en dolores de parto de nuevo por ustedes. Todos estos representan al cristiano que escucha pero no obedece. El cristiano que obedece se distingue por su firmeza y crecimiento. Y de lejos se ve. Es como esos edificios que usted ve. Yo recuerdo la primera vez que yo vine aquí a Nueva York, cuando me dice el pastor Durán, vamos para Manhattan. Ok. Manhattan solamente lo había visto en postales y en las películas, porque recuerden que todas las invasiones extraterrestres, todas las... King Kong no cogió para Dominicana. Yo no sé por qué será. Usted ve que cuando las naves estas salen de aquí a los otros planetas, caen en el desierto, decía un comediante, caen en el desierto allá, pero los extraterrestres vienen e invaden Manhattan. Y cuando llegamos, que yo esos edificios me quedo así, en un momento tuve que pararme porque si no, me iba a caer. Asimismo, usted ve hombres y mujeres de Dios, cómo van creciendo en firmeza, y puede venir lo que venga. Puede venir el huracán que venga y esas personas se mantienen firmes y verticales, porque ellos han decidido obedecer a Cristo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu decisión? ¿Has decidido tú ser un cristiano de esos que solo oyen o de los que obedecen, de los que construyen sobre la roca? Mis amados, son muchas las aplicaciones que podemos tener de este pasaje. A veces pensamos que los insensatos están todos fuera de la iglesia, nunca asisten a la iglesia, pero con esta enseñanza de Jesús nos damos cuenta de que aún dentro de la iglesia hay insensatos. ¿Quiénes son? Los que escuchan, pero no obedecen. No basta con escuchar, no basta con estudiar. Hay que poner en práctica lo que usted conoce. A veces cuando yo escucho a un cristiano decir, no, porque yo tengo tantos años ya en esta iglesia. No se fije de los años, porque claro, no es que no tienen valor, los años del Señor tienen valor. Tienen valor. Pero cuando usted está obedeciendo el mandamiento de Dios. No recuerdo cuál era el pastor que predicaba aquí, sí recuerdo que fue aquí mismo que predicó de una persona que decía, no, porque ya yo tengo 11 años en la iglesia. No, usted lo que tiene es un año en el Señor, repitiendo lo mismo, el mismo contenido cada año, pero no avanza, no crece. Y así hay personas. No basta con saber, hay que obedecer. ¿Qué tipo de constructor serás de ahora en adelante? Queremos volver a repetir esa parte que decíamos el domingo pasado. Y fíjense cómo termina este capítulo 7, versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, cuando terminó este sermón, los capítulos 5, 6 y 7, ¿qué pasó cuando terminó Jesús estas palabras? La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las personas se admiraban de la enseñanza de Jesús. Y nos dice el comentarista, el doctor Lloyd Jones, en su comentario de este pasaje, dice: la autoridad del sermón se deriva del predicador. Esto es desde luego lo que hace al Nuevo Testamento un libro tan único. En el caso de los demás maestros,
de los demás maestros que el mundo ha conocido, lo importante es lo que ellos enseñan. Pero estamos frente a un caso en el que el maestro es más importante de lo que enseña. En cierto sentido, no se puede dividir ni separar el uno del otro, pero si hay que dar prioridad a uno de los dos, siempre debemos colocar al predicador en primer lugar, a Jesús, el que está predicando ese mensaje. Así pues, estos dos versículos al final del sermón dirigen nuestra atención hacia este hecho. Fin de la cita. ¿A qué hecho? A que quien está hablando allí tiene autoridad. No es un cualquiera que le esté enseñando. No es un escriba más, no es un fariseo más, no es un rabino especializado, no. Es alguien mucho más que esos. Tiene autoridad. ¿Y qué vemos con esto, mis amados? Les enseñaba como quien tiene autoridad. Y usted pensaría, pero ¿y dónde vieron ellos eso? ¿Cómo es que ellos vieron que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad? Mis amados, solo basta con nosotros rápidamente ver las expresiones de Jesús en todo el Sermón del Monte y nos vamos a dar cuenta de la autoridad de Jesús. Por asunto de tiempo, solo voy a saltar entre algunos versículos. Versículo 3 del capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que estaban allí escuchando el Sermón del Monte estaban acostumbrados a escuchar otra cosa diferente. Cuando los rabinos decían, bienaventurados los ricos en espíritu, los que hacen buenas obras, los que hacen esto. Y comienza Jesús diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Desde ese momento le pusieron atención, ¿no se habrá equivocado? ¿Cómo los pobres en espíritu? Y Jesús da la razón, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí sigue con todas las bienaventuranzas. Y no solamente decir tal grupo, sino el por qué ese grupo es bienaventurado. Sigue diciéndonos que somos la sal y la luz. Pero hay un pasaje, hay un versículo que no podemos pasar por alto. Tenemos que detenerlo allí y ver la autoridad que Jesús establece. En el versículo 11, vamos a leer el 10 primero. En el versículo 10 Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y usted dirá, sí, eso está bien. Yo me imagino que todos los que están allí dicen, sí, verdaderamente dichoso el que prefiere morir antes que ceder a las injusticias, el que prefiere morir antes que hacer lo mal hecho. Bienaventurado el que padece persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero en el versículo 11 Jesús dice algo que nadie antes había dicho. Ningún maestro, ningún rabino, ningún fariseo, ningún escriba, nadie en Israel había dicho las palabras que dice Jesús en el versículo 11. Y dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Que dice, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué dice Jesús? Jesús no está diciendo solamente bienaventurado el que sufre por causa de la justicia. No solo dice bienaventurado el que sufre por la causa de Dios, refiriéndose al Padre. Jesucristo dice bienaventurado, dichosos los que padecen por mi causa. Y ahí sí es verdad que los ojos se pusieron grandes de esa gente. Por tu causa. ¿Y tú quién eres? Para los que estaban ahí, ¿quién era Jesús? El carpintero. El hijo de María y que no se sabe bien si de José. ¿O usted cree que a Jesús le dijeron en vano, nosotros sabemos de quiénes somos hijos, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación?
Si usted lee en ese contexto, dice, ¿pero por qué le dijeron eso? Porque le están diciendo a Jesús, le están respondiendo con lo que se llama popularmente con una indirecta. ¿Y qué es lo que le están diciendo? Nosotros no somos como tú, que eres hijo de una fornicación. Nosotros no somos como tú, que la mamá te dio a ti a luz antes de haberse casado, antes de cumplirse el tiempo de tu nacer, en un casamiento correcto. ¿O usted cree que no lo llevaban esa cuenta, Jesús? Y Jesús dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Mis amados, y cuando Jesús a partir del versículo 17 comienza a hacer ese análisis de la ley de Moisés y las enseñanzas de los rabinos, ¿cuántas veces que Jesús dice, oísteis que fue dicho? Versículo 21, mas yo os digo, oísteis que fue dicho en versículo 27, oísteis que fue dicho, versículo 31, pero yo os digo. Jesús pone todas las enseñanzas de los rabinos. Jesús no está en contra de lo que Moisés está enseñando. ¿Por qué? Porque lo que Moisés está enseñando es lo que Dios está mandando. Jesús está poniendo en contra de todas esas interpretaciones de los rabinos, de los escribas y fariseos. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Una y otra vez repite en todo el capítulo 5 de todas esas enseñanzas de los rabinos y todas esas enseñanzas de los escribas y fariseos, pero él hace hincapié en su enseñanza. Como Jesús, cuando enseña a orar en el capítulo 6, fíjense cómo hace un contraste entre la vida de los fariseos y la vida de los verdaderos discípulos. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y solo cito rápidamente, porque todos estos son pasajes en los que hemos estado y en los que hemos invertido mucho tiempo enseñando, analizando estas enseñanzas de Jesús. Solamente estamos repasando para ver todas las enseñanzas de Jesús, cómo Él establece la autoridad en lo que enseña, para que podamos entender por qué ellos se admiraron de su doctrina. Porque usted, si no se contextualiza, usted se pierde y dice, pero ¿y de qué se admiraban? ¿Y qué era lo grande que él estaba enseñando? La palabra de autoridad con la que él hablaba. No hablaba, nos dice el versículo 29, porque no les enseñaba como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús enseñó con autoridad. ¿Y cómo enseñaban los escribas? ¿Cómo enseñaban los fariseos? Mis amados, es importante que nosotros analicemos esa parte de los escribas y fariseos. ¿Sabe por qué? Porque como dice la cita del doctor Lloyd Jones, ningún maestro en ninguna parte del mundo, en ninguna de las épocas anteriores, ha enseñado con la autoridad que Jesús enseña. ¿Cómo enseñaban los escribas y fariseos? Como tenemos que enseñar todos los demás, basándonos en la autoridad de otros. Nosotros, por ejemplo, un predicador no puede venir a hablar él de lo que él se imagina. Tiene que venir a hablar de lo que dice la palabra de Dios. Pero yo me pregunto, cuando alguien va a hablar de un tema, si es alguien juicioso, porque si es un loco viejo, dice lo que él opina, punto. Pero si es alguien juicioso, ¿a quién hace alusión? Por ejemplo, si usted va a hablar del virus, usted hace, no, porque en tal lugar, tal laboratorio hizo tal investigación, y esa investigación arrojó esto y esto. Y usted cita a otros. ¿Por qué? Porque usted no es la autoridad. Y usted ve a muchos expertos que cuando hablan del virus ahora lo que siempre dicen es, bueno, hay que ver porque esto es muy nuevo.
Esa es la palabra más común que escuchamos, la expresión más común, es que hay que ver, porque es que este vino es nuevo. Pero no solamente eso, aún en las cosas que se tiene conocimiento se deja un margen. ¿Por qué? Porque puede variar, puede cambiar, aún de las cosas que se tienen conocimiento. Pero Jesús no hablaba así. Jesús hablaba con autoridad. De hecho, es interesante otro pasaje bíblico donde el Señor le dice a los judíos: ¿por cuál de las buenas obras que yo he hecho ustedes me quieren apedrear? Juan capítulo 10, versículo 31 al 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús hablaba con autoridad. Claro que ellos eran ciegos, que no estaban viendo que Jesús era Dios. Y como Jesús era Dios, Él podía hablar con esa autoridad. Solo Jesús puede hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él conoce todo y puede decir claramente: mas yo os digo, no se debe hacer de esta manera, sino de aquella manera. ¿Cómo enseñaban los fariseos? Ellos enseñaban haciendo uso de muchas referencias y citaban al rabino tal, y citaban al otro rabino, y daban una idea, y daban una enseñanza. Su enseñanza era vaga. Y quiero leer rápidamente el bosquejo que presenta el comentarista William Hendrickson de este pasaje de Mateo 7, 28, 29. Y leo, dice: ¿cuáles eran algunas de las razones de este entendimiento de estupor y asombro de ellos? Podría, en Mateo 13, versículos 54 y 55, podría proporcionar parte de la respuesta. Sin embargo, basándonos en el mismo sermón del monte, en Mateo 7, 28, no como los escribas de ellos, son dignos de considerarse los siguientes puntos. Punto número 1, Él habla la verdad. ¿Quién? Jesús hablaba la verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 18:37 le dice Jesús a Pilato, que lo veíamos esta mañana en la escuela dominical: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Otra razón por la cual hay un contraste a esa enseñanza de agua dulce, a esa enseñanza aguada, a esa enseñanza floja, a esa enseñanza trivial que daban los escribas y fariseos y los maestros judíos, a esta enseñanza firme que está dando Jesucristo, porque la palabra de Dios es roca firme. Mis amados, ¿qué hacían los fariseos en su interpretación, los escribas en su interpretación? Se iban a trivialidades. Recuerdo haber leído en un libro de hasta los excesos que llegaban con el tema del sábado. Y decían: ¿es correcto comerse un huevo que una gallina ponga en el sábado? No, esto es pecado, comerse un huevo que una gallina ponga en el sábado, porque ha violado la ley de Dios. Y ahí comenzaban a hablar de si comerse un huevo que una gallina puso el sábado. Habían desarrollado tantos sistemas y tantas cosas que si una persona iba de camino de un día de reposo, usted sabe que esa expresión cuando usted lo lee en la Biblia,
Y iba fulano de camino de un día de reposo. Eso quiere decir que era un trayecto corto. Usted iba de aquí a la Roosevelt, por ejemplo, caminando. Ese era el trayecto que se le permitía, porque después de ahí ya era pecado. Y de pronto usted va caminando para la Roosevelt y ahí en la 39 o en la 38 le cayó un aguacero y se le mojó la ropa. Usted o tiene que quedarse ahí hasta que la ropa se le seque, o usted tiene que cambiarse de ropa ahí mismo, porque ya esa ropa mojada era un trabajo y usted estaba quebrantando el día de reposo. ¿Usted cree que esta gente que acostumbraron al pueblo a hablarle de tantas y tantas trivialidades, cuando Jesús está hablando con tanta autoridad y enseñando el camino correcto, no era para ellos asombrarse? Claro. Mis amados, lo grande es que hoy por hoy uno escucha a tantas y tantas personas hablando de trivialidades, tantos y tantos predicadores que se han olvidado de predicar la palabra de Dios para comenzar a decir historias fantasmagóricas, para comenzar a hablar, no, porque Dios me reveló y yo vi y yo fui. Yo recuerdo que en Dominicana hubo un tiempo que se puso de moda viajar al infierno. Y hasta de a grupos se iban. Recuerdo en una iglesia en San Cristóbal que fueron, no sé si eran 7, 8, 6. Un tour para el infierno. Y van al infierno y allá vieron a este, y vieron a aquel, y vieron al otro. Pero lo grande es que volvemos a decir lo mismo que dice el Señor a través de Isaías: y a mi pueblo le gusta eso. Señores, esa gente que se inventan un viaje al infierno, o que se durmieron y se soñaron en el infierno, cuando comienzan a hablar de eso, llenan sus itinerarios. Muchísimas iglesias los invitan y usted ve que esa gente no dan abasto, la gente queriendo ir y la curiosidad y esto. ¿Qué sustancia tiene eso? ¿Qué firmeza tiene eso? Ninguna. ¿Sabe cuál es la firmeza? ¿Sabe cuál es la sustancia? La palabra de Dios. Amén. Pero a la gente le gusta el entretenimiento, porque eso entretiene. Yo no voy a decir que eso edifica. Porque ¿qué cosas pueden decir ellos que vieron en el infierno que la Biblia no lo diga? ¿Y qué cosas pueden decir ellos que vieron en el infierno que la Biblia lo contradiga y haya que creérselo a ellos? Además, yo le pregunto a usted, si a mí me dijera alguien que me va a mostrar el cielo, amén, pero ¿y el infierno? ¿Qué quiere aprender el infierno? Pues no es del infierno que usted quiere librarse. Pero la curiosidad, y esa gente lo escucha, mire, se le llenan las agendas. Aún hoy en día vemos lo mismo. Aún hoy en día vemos cómo esas personas que se inventan una historia, una cosa, y el gentío escuchándolo. Usted ve la balsa de motivadores que hay en las redes sociales. No voy a volver a hablar de eso, porque ya hablamos de guardados de los falsos profetas. Pero así como en aquel entonces, hoy en día pasa lo mismo. Muchas personas atrás de sandeces y liviandades, y no quiere la palabra de Dios, que es roca firme. Amén. Conozca y practique la palabra de Dios, y por eso ellos se asombraron, porque estaban acostumbrados a ese mensaje liviano, a ese mensaje que envolvía, que embobaba. Pero vuelvo a repetir, que nosotros nos cuidemos de ese mensaje que envuelve y emboba, y que nosotros estemos buscando la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que es la enseñanza de autoridad. Y quiero terminar, porque el tiempo ha avanzado bastante. Mis hermanos, nos dice aquí que ellos estaban admirados. Y la palabra griega que se ocupa para esa expresión es una palabra para esa emoción,
Es una palabra que transmite muchas ideas. Quiero leer rápidamente esta cita de Hendrickson nuevamente. Dice: en nuestro idioma es muy difícil, quizás imposible, reproducir el sabor exacto del pintoresco verbo usado en el original para describir el estado del corazón y la mente de la gente. Además de que estaban admiradas, se han ofrecido las siguientes traducciones: quedaron asombradas, quedaron maravilladas, atónitas, se espantaban. Y hay una traducción que dice: estaban atónitos y abrumados con perpleja admiración. Una palabra también pudiéramos decir: se quedaron con tanto asombro que hasta medio aturdidos. Se admiraron de la enseñanza de Jesús. Pero, mis amados, la enseñanza de Jesús no es solo para llenarnos de admiración. Sí nos admira. Nos quedamos asombrados al ver tanta firmeza, al ver tanta grandeza, al ver tanta verdad. Pero no es solo para admirarnos. La palabra de Dios no es solo para nosotros admirarnos de ella, es para obedecerla. No es admiración lo que Jesús andaba buscando de ese auditorio que él tenía. No era la admiración de ellos y ya, no. Era que obedecieran sus mandamientos. Porque déjeme decirle algo: si la palabra tiene autoridad, ¿para qué es la autoridad? Para ser obedecida. La autoridad no suplica, la autoridad no ruega, la autoridad se impone. Y es precisamente lo que pasa con la palabra de Dios. Hoy en día la palabra de Dios es ofrecida por misericordia. Pero llegará el día en donde el mismo Jesús dijo que sus palabras juzgarán al mundo. Sus palabras juzgarán a las personas. En ese día, esa autoridad de la palabra de Dios se va a hacer manifiesta. Para los que no han aceptado la autoridad de la palabra de Dios. Para los que hemos aceptado su autoridad, sabemos que la autoridad de la palabra de Dios es para ser obedecida. ¿Cómo seremos? ¿De los que solo se admiran o de los que obedecen? Esa es nuestra elección. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque ella es firme en medio de tantas y tantas opiniones, en medio de tantas y tantas sutilezas vacías, filosofías que no nos dejan con una decisión firme. Podemos contar con tu palabra, que es firme, un cimiento firme. Y podemos vivir por ella y sabemos que no seremos derribados. Sabemos, Señor, que podremos vivir por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y que hace sabio al sencillo. Ayúdanos, Señor, no solamente a conocerla, no solamente a admirarnos por ella, sino que toda nuestra vida sea vivida por tu palabra, para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.